Muy buenas, sean todos bienvenidos nuevamente a este su canal. Hoy pues vamos a hablar de este aparato. Usted podrá decir, esto es un voltímetro. Sí, esto es un tacómetro de amperaje. Claro, lógicamente pues aquí dice voltios porque no tengo un tacómetro de amperaje, pero es idéntico, no cambia nada. Utilicé este con el propósito de dar una explicación sobre cómo se coloca un tacómetro de amperaje. Es el mismo que el del voltio, lo mismo, solamente que aquí, donde estoy señalando, hay solamente 10, 30, 60, algunos marcan 90. Bueno, pero el resto, pues este es vuelvo y digo, un voltímetro para medir voltios, porque no tengo un tacómetro de amperaje, pero es para dar una explicación. Alguien me preguntó y me dijo que si se podía conectar de la misma forma como se conecta un voltímetro a un amperaje. Entonces quiero explicar con un diagrama para que pueda entender nuestro amigo. Si se puede, o si es igual. La diferencia es que lee voltios, por lo menos usted ve aquí 10, 20, 24, 28, 32 voltios. Tienes la capacidad de leer el voltaje, pero el amperaje, vuelvo y digo aquí cambia, 30, 60, 90 o 10, 30, 60, 90. Hay alternadores que su inducido produce, o su corona produce 90, otros 120, pero hay algunos que te leen a 60, dependiendo del alternador. Entonces, voy a usar vuelvo y digo, no es un tacómetro de amperaje, pero lo voy a usar como referencia ya que no tengo uno pues en el momento, y pues para ayudar a aclarar esa duda de que si se puede, si es igual, pues lógicamente. Por dentro es igual. Yo esto lo he explicado, la bobina está aquí, este es el bombillo, tú voy a usar este bombillo, lógicamente aquí está el bombillo que alumbra, ¿no? Este bombillo es el que aquí está. Y aquí están los conectores, ve el conector de arriba, este conector es, vamos a enfocarlo bien, este es tierra y el de abajo es positivo. En el del voltímetro es igual, el de arriba es tierra y el de abajo es positivo, sí. Esto es, casi no me voy a dedicar a explicar porque eso es lo mismo como si estuviéramos viendo un tacómetro de voltio, por eso no hay mucha diferencia. Pero lo que voy a explicar es la forma como conectarlo. Entonces, pues, antes de empezar, quiero darle las gracias a todos los usuarios, esos amigos. Yo siempre he dicho, sin ustedes el canal no tiene identidad. Ya hemos sobrepasado los 400 usuarios. Dios les bendiga, gracias por su apoyo. Muchas gracias, lo digo con el corazón, muchas gracias. Mi propósito es enseñar, vuelvo y digo, habrá momentos en que de pronto un video no esté bien editado, pues lógicamente en muchas ocasiones he explicado que no es la falta de recursos, pero esperamos que poco a poco eso vaya supliéndose. Tengo anhelos, por lo menos tener un cuarto de grabación, hacer las cosas bien y que todo se vea bien elegante. ¿Para qué? Para que el usuario, los usuarios del canal puedan disfrutar y participar. Lógicamente, ahorita pues tengan mucha paciencia, lo digo para que usted entienda, y que esté claro que habrá momentos en que de pronto por allá al fondo se escucha un perro, como en este momento. Yo trato de buscar las horas de cómo grabar para evitar que se escuche alguna cuestión, pero bueno, siempre
Siempre hay un ruido, una moto, un perro, perdonen, al fondo come la chicharra. Pero siempre hay alguien que está digamos así, perturbando el silencio, pero ¿qué podemos hacer? Entonces, pues, por eso digo, nuevamente muchas gracias. Gracias por apoyarme y pues seguimos. Entonces, pues, voy a explicar esto. Vamos a correr un poquito este muñequito aquí, vamos a explicar. Pues estoy grabando con celular fijo, no tengo cámara. Estoy grabando fijamente para poder comer me parece un poco más cómodo en el sentido de que yo puedo desarmar piezas y usted se puede dar cuenta. Anteriormente tenía que parar el video, pero bueno, quitamos. Entonces vuelvo y explico. Este es un tacómetro de voltaje, ya yo expliqué cómo conectarlo, no voy a entrar. Lo voy a usar como referencia, sí, pero el tacómetro de amperaje es idéntico. Su aguja, todo eso. Aquí dice amperios, nada más, amperaje. Y aquí tiene un número, un 10, un 30, un 60, un 90. A veces trae nomás un 30 aquí y un 60 acá. Eso no cambia. Eso es igual. Entonces, ¿cómo vamos a hacer las conexiones? Voy a dejar eso por ahí un lado aparte y vamos a empezar con el diagrama. Lo primero que tenemos que identificar, ubicarnos para hacer un circuito, es casi igual al otro, es el alternador. El alternador, lógicamente, su cuerpo va aterrizado. Aquí, en la parte del alternador, la tapa de atrás, perdonen que ya empezaron los gritos por allá afuera, hay un tornillo grande que es el positivo. Ese positivo es el que nos lleva muchas veces a la batería. Entonces, pues, voy a colocarlo de esta forma para que usted pueda, vamos a retirar esto de aquí un momentico, perdonen ahí, de esta forma para que usted pueda, si deseas tomarle una copia, aunque es casi idéntica a la anterior. Entonces, ya estando así, pues, empezamos por el alternador. El tacómetro, si usted lo mira aquí, aquí vemos la batería, voy a colocar aquí, batería. Usted se da cuenta que de la batería sale un cable positivo que llega al tacómetro, o sea, a esta parte. Recomiendo que el cable debe ser número 8, no ponga cable 10 ni cable 12, porque es mucho la demanda que hay así, el cruce de energía. Entonces, si el cable es 12, no va a aguantar. Si es 10, no. Busque un 8. El 8 siempre es un poco grueso, así como el grueso de este lapicero. Entonces, entre el positivo de la batería y la salida del alternador, donde está la parte de atrás, lo que es el botón grueso, el tornillo grueso. Acuérdense que el alternador lleva un tornillo grueso que dice back, después tiene uno que dice ground, que es tierra, por aquí tiene otro que dice fill, por aquí otro que dice estator, pero no lo dibujé porque eso no es explicación. Entonces, entre el positivo del alternador, donde sale la corriente ya rectificada, usted conecta un cable grueso, número 8, lo recomiendo así, y lo conecta a un extremo, a un pin del tacómetro. Por lo menos aquí ve, aquí es 10, 30, 60. Vuelvo y digo, en ocasiones 30 y 60, más nada. 30, 60 en algunas ocasiones y la aguja en la mitad. Entonces aquí hay un 30, cuando usted va por lo menos a prender el carro, la aguja baja a 30, porque en algunos tacómetros aquí marca 30 y aquí tiene un número llamado 60. Entonces la aguja aquí, este espacio de aquí a aquí, no hay ningún número. Entonces la aguja todo el tiempo usted estará así. Entonces cuando usted prende la luz, ella se va a mover un poquito, se va a mover una miguitica, va a ser como un movimiento así. Entonces al moverse, cuando usted le da start al carro, ella sí se mueve, se cae un poquito, pero en el momento que el alternador la vuelve y la empareja, ella se va a mantener siempre en la mitad.
Si usted ve que la aguja, estando en la mitad, se eleva a los 60, hay que tener cuidado porque eso indica que el alternador no está haciendo la regulación correcta o el regulador no está trabajando porque está elevando mucho el amperaje. Y pues lo que sabemos lo que saben de electricidad, saben que un elevado amperaje puede dañar los cables, porque el amperaje pues siempre es consumo bravo, entonces puede dañar los cables, porque hay circuitos en que hay algunos circuitos que no requieren cable número 12, hay algunos circuitos que usan cable 14 en los carros, en los mismos carros. Hay circuitos que utilizan cable 14, hay otros que utilizan cable 16. En el mismo carro hay uno que utiliza cable número 12, otro utiliza cable 10 y 8. Entonces cuando la aguja se eleva a 60, que es la máxima, eso indica que hay un amperaje muy alto. ¿Por qué? Porque el regulador trabaja también para eso. El regulador controla el voltaje, pero él también ayuda a regular el amperaje. Entonces necesitamos un tacómetro de amperaje. Hay momentos en que hay personas que dicen, no, póngame el voltaje, el del voltio, sí, pero usted necesita, por lo menos yo le pongo el caso, hay momentos en que usted viene, hay un caso que me pasó se lo voy a contar brevemente. Yo llegué, me di la batería, iba a prender el carro, cuando le dije al dueño del start, el carro, el arranque estaba cansado, y medía 13.86 voltios, medía un voltaje bueno. Pero cuando fui a medir el amperaje estaba por debajo de los 400, estaba en 310 amperios. El arranque necesita 400 amperios para poder mover el motor. Entonces, estaba muy bajito. Al estar muy bajito, pues me di cuenta que el amperaje, a veces pasa, puede suceder así, que usted viene y mide el voltaje, por eso es que se requieren los dos en el carro. Mide el voltaje, porque una batería puede tener un voltaje normal, pero el amperaje puede estar caído. Puede tener 13 voltios, perdonen ahí el silbido del vigilante, puede tener 13 voltios, 1386, puede tener 14 voltios, pero el amperaje puede estar caído, y si está caído, no. Acuérdese que el arranque necesita de amperios para poder mover el motor. Entonces, entre la salida positiva del alternador y la batería, usted puede colocar el amperímetro. ¿Por qué? Hay que colocarlo en serie. Usted agarra de aquí, corta el cable aquí y aquí coloca el amperaje y sigue. ¿Por qué? Porque él va a medir el paso de corriente que sale de aquí, del alternador, pasa por aquí, ahí yo expliqué ya la bobina, mide aquí y llega aquí. Entonces él va a indicar cuánto. Es que también se puede hacer que usted lo coloque de la switchera, del contacto. Si no quiere hacer este recorrido, lo coloca del contacto. Aquí coloca el contacto, aquí coloca el amperaje y va al alternador. Lo importante es que siempre esté en la mitad, que sea el puente para que se pueda medir el amperaje. Eso es lo importante. ¿Por qué? Porque alguien dijo en una ocasión que si los motores requieren de amperaje, requieren del voltaje y requieren de amperaje, tanto el de AC como el de C. Entonces, ¿cómo lo conecto? Batería, si lo quieres conectar así. Si lo quieres conectar a la switchera, lógicamente haces el puente de aquí y en vez de echarlo para acá, te conectas aquí, pega aquí y va acá. De todas maneras, él va a registrar el consumo de las luces. Por eso cuando tú prendes las luces, él registra, la aguja se sacude. Cuando tú, aquí dice otro dispositivo, cuando el consumo general necesitas, ¿por qué? Porque vuelvo y digo, la batería retiene amperaje y también voltaje. Y vuelvo y digo, una batería puede tener 12 voltios, 13 voltios, 14 voltios, pero si está con el voltaje, con el amperaje caído,
no te va a prender el carro. En una ocasión pasó así. Un muchacho llegó, o sea, el cliente llegó y le dijo al muchacho que le revisara porque parecía el arranque, cambiaron carbones, cambiaron prácticamente cambiaron todo lo necesario en el arranque y seguía igual. El muchacho no se preocupó en revisar la batería y pues la batería estaba buena, la batería marcaba 13.86 pero no midió el amperaje. Al no medir el amperaje, lógicamente pues entonces usaron otra batería y usar otra batería el carro sí prendía. ¿Y qué encontró? Ya cuando vio que otra batería sí servía, entonces sí le prestó atención a la batería. Por eso cuando midió la batería encontró que el amperaje estaba caído. Por eso es que siempre antes de hacer cualquier revisión o dar un diagnóstico, te aconsejo que tomes un tester, un multímetro y midas la batería. Eso es lo primero. Antes de decir es el arranque, es el alternador, es tal cosa, es la luz alta, la luz baja. Antes de ponerte en eso, mide la batería. Cuando tú mides la batería y la batería registra un voltaje estable y un amperaje estable, entonces es cuando tú dices, bueno, ya descartamos la batería, puede ser algún circuito. Entonces no te olvides la conexión. Batería si quieres así, si no ponlo de la switchera. De todas maneras, el paso de corriente tiene que pasar, él tiene que estar entre él tiene que ser el puente para poder pasar ahí. Entonces, ¿se puede conectar un multímetro? Sí. ¿Un alternador? Un amperímetro? Sí. ¿Un reloj de amperaje? Sí. Yo lo recomiendo simultáneamente porque este reloj te va a indicar si está trabajando el regulador. El amperaje te va a decir el consumo que hay en el carro. Porque es que a veces nosotros mismos recargamos muchas veces nuestro carro. Por lo menos le vamos a poner un sonido de mucho batiaje y ese batiaje consume amperaje. Entonces el reloj de amperaje te dice cuánto consume. ¿Ve? Entonces necesitas la información. ¿Por qué? Porque si tú vas a buscar, tú tienes un alternador donde el alternador produce 60 amperios, pero tu consumo es por encima de los 60, vas a dañar los componentes eléctricos del carro. Tienes que buscarte un alternador que produzca por lo menos 90 amperios en el momento que trabajes. O sea, eso es necesario conocerlo. Esos son los principios básicos de la electricidad automotriz. Debes saber combinar. Pero que no, que necesito que me instales este radio. Hay quienes instalan radios y le colocan por lo menos cornetas de mucho ohmiaje. Por lo menos una corneta que consuma 16, 20 ohmios. Eso es mucho amperaje que ella trabaja, que ella absorbe. Entonces se requiere, acuérdate que la planta o el alternador tiene que trabajar distribuyendo corriente para diferentes circuitos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tú vas a colocar una planta o un sonido de ese peso, necesitas digamos así, hay quienes utilizan dos baterías, una independiente, la cargan con el alternador, pero ella está solamente para trabajar, para mantener la planta o el sonido, pero el alternador la carga. Entonces, ¿qué pasa? Esas son cositas que hay que tener en cuenta. Entonces, voy a instalar un sonido, tener en cuenta el batiaje de ese sonido, la capacidad de los baffles. Todo eso uno le toca hacer matemática para poder sacar un amperaje. Si yo tengo un alternador que me produce 60 amperios y voy a requerir para mi sonido 40, me quedan 30, pero hay que ver que las luces altas consumen amperaje, las luces bajas consumen amperaje. Hay que ver que las direccionales también un mínimo de amperaje. Entonces yo tengo que sumar toda esa funcionalidad para después sumárselo a los 40 que me va a consumir el sonido y decir entonces si puedo. Si veo que no, que sobrepasa la capacidad del alternador, ¿qué hago? Sencillamente me compro otro alternador de 90 amperios o de 120 amperios. Ahorita hay alternadores hasta de 280 amperios y trabaja el motor cuando yo requiero, trabaja normal. Cuando yo requiero un amperaje pesado. Ahorita pues la moda está en que colocan sonidos, esos sonidos exagerados, entonces pues eso hay que tener en cuenta. Si no vas a dañar
tú, los componentes eléctricos del carro. Entonces cada rato va a estar el carro dando problemas, hasta para arrancar no va a poder arrancar. Entonces pues se conecta el reloj, el tacómetro de amperaje se conecta entre la batería y el alternador, si lo quieres, o usa la switchera. Pasas, agarras corriente de la batería, lo pasas al tacómetro, el otro extremo lo llevas a la switchera, y cuando tú des paso, entonces la corriente va a hacer este camino, sale por aquí, llega a la switchera, y él va a mostrar el consumo que hace los circuitos que están dependiendo del switch del carro. Entonces, sí se puede, y lo recomiendo así. Ahí está, por si quieres acercar el video, pues tomarle un pantallazo, como tú quieras. Sí se puede, o sea, se conecta casi igual. Pues yo en otro video expliqué cómo conectaba el tacómetro. Bien, espero que el video te haya gustado. No está de más decirte, suscríbete, dale like y hasta una próxima oportunidad. Dios les bendiga a todos.